Buenas tardes. Bueno, hoy estamos en un día bastante agradable, el inicio de semana lluvioso, después cambió, la verdad que hoy está lindo. Vamos a seguir entonces hablando de los spinnakers simétricos que habíamos empezado a hablar. Voy a comenzar con algo que ayer, después viendo lo que habíamos grabado, me parece que quedó pendiente, que es muchas veces la izada con trasluchada, es decir, llegamos a la boya de Barlovento y tenemos que trasluchar. Esa maniobra es linda, hay que hacerla bien, hay que prepararla. La preparación es necesaria y difícil un poquito para el proel, porque el tangón tiene que ser colocado por abajo del genoa, ya que cuando trasluchemos va a tener que salir por ahí. Previamente, junto con la brasa, tiene la ventaja de que el spinnaker sale bastante limpio, porque sale por el barlovento de ese momento, que será el sotavento luego. Pero el proel tiene que anticiparse a la puesta del tangón y tenerlo muy en cuenta. Veamos esta filmación donde los muchachos la hacen bastante bien. Ahí vemos, es un entrenamiento, es una bollita de entrenamiento lo que van a ver. Lleva el spinnaker, el tangón ya lo tiene a sotavento, está enganchando la brasa, ahí llevó la escota, engancha la escota en el spinnaker y empiezan a derivar. El genoa, ven que no se fila mucho, eso es para que pueda subir el tangón. Y arriba el spinnaker, casi antes de trasluchar la mayor. Cuando trasluchan la mayor, sacan ya el spinnaker casi inflado. ¿Ven? Bueno, esta maniobra hay que practicarla, ¿eh? No hay que hacerla llegando a la regata y decir, traslucho, si antes no la practicamos, no sale. Esta, evidentemente, estaban practicando, así que es una maniobra que ayer quedó un poquito colgada. Bueno, ya izamos el spinnaker, empezamos a trimarlo. Cuando lo trimamos, lo primero que vamos a hacer, como hablamos en alguna otra charla anterior, tangón 90 grados, ¿sí? Lo subimos hasta 90 grados. Una vez que lo tenemos 90 grados, cazamos brasa y escota para tenerlo bien. Como habíamos dicho que dependía la altura del tangón, ¿recuerdan? Si tocaba en la parte superior del spinnaker, quería decir que estaba bolsuda la parte de arriba respecto de la de abajo, entonces teníamos que aplanarlo. Para aplanarlo, subimos el tangón. Subiendo el tangón, se aplana la parte de arriba. Si por el contrario estuviese tocando primero en la parte de abajo, vamos a bajar el tangón. Es decir, más o menos calculen que el centro de la espina, que es donde terminan los radiales superiores. Visto desde adentro del barco, parece que eso no fuese la mitad. Pero créanme, ahí está la mitad. 20 centímetros para arriba, 20 para abajo, pero ahí está la mitad. Digamos, cuando vamos en popa, y en popa, especialmente en popa redonda, normalmente es una navegación de alguna manera bastante simple, salvo cuando hay viento. Cuando hay viento, tenemos que tener, también lo hablamos alguna vez, el van bien cazado. Porque si llegamos a tener el van filado, el barco se transforma en muy inestable, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, digamos, no tiene balanceada la fuerza de los dos lados, o sea, spinnaker y mayor. Y a veces puede pasar de que se nos presente filado el van, muy abierta la mayor, y nos quedamos con el spinnaker, que veamos qué es lo que puede pasar cuando tenemos el spinnaker. ¿Ven que la mayor está alta? Está abierta, está muy abierta. ¿Y qué le pasa? Se le empieza a contraescorar, bueno, ahí la GoPro se fue de viaje y se les trauchó con todo este lío, timonel se cayó, es decir,
Esto que se puede llamar jive chinés, le dicen en Brasil, o digamos, en realidad es una trabuchada no prevista. Tenemos que evitarlo cazando mucho el banco y bajando un poco el espinaca. No haciéndolo bolsudo, sino bajándolo y abriéndolo, o sea, haciéndolo más plano y más bajo el centro del espinaca. Luego, si vamos más en Rich, recordemos que ahí sí, y si es Rich un poco más fuerte, más aún, la punta de la brasa tiene que ir más baja que el escote, es decir, vamos a querer transformar un spinner simétrico un poquito en un asimétrico, ¿sí? Alargamos el gratil, ficticiamente, bajándolo con el tangón, y la escota siempre queda en el mismo lugar, le da buena salida y deshogamos, nos viene bien para que el barco no nos tire tanto a la orza. Es decir, tratamos de aplanar el spinnaker lo más posible, ¿sí? Y de bajar el centro bélico. Eso es importante tenerlo en cuenta, recuérdenlo siempre, porque normalmente la gente tiene la tendencia a pensar de que el spinnaker se aplana cuando subimos el tangón. Y la realidad es que es así. Lo que pasa es que cuando subimos el tangón, estamos subiendo también todos los centros bélicos y estamos en un reach medio forzado, con viento, con viento. Mejor es bajar el centro bélico y abrir la baluma. Si hay poco viento, es correcto que si queremos dorsar más, podemos subir el tangón y lo vamos a aplanar. Pero si hay mucho viento, no es así. Maniobra un poco difícil o diferente cuando estamos llevando un spinnaker simétrico es la trasluchada. Como hablamos ayer, podíamos tener o un juego de 2 escotas y 2 brazas, o simplemente una escota y una brasa. Veamos primero cómo haríamos una trasluchada con una escota y una brasa. ¿Sí? O sea, tenemos armado aquí el barco, ¿ok? El trimmer es uno solo y tenemos un bajador. Es necesario tener el bajador en los dos lados del barco, más o menos en la mitad, o sea, en el ancho máximo del barco, para que haga el mejor ángulo con respecto al tangón. ¿Cómo se traslucha esto y con el tangón tipo bastón? En realidad, el trasluche lo hace el trimmer. El trimmer gira el spinnaker de un lado al otro. Yo les digo que si la quieren hacer fácil, si quieren que sea simple, suelten las 2 escotas de spinnaker unos 20 centímetros y pónganselo en la mano, así en el pecho. ¿Sí? Cuando trasluchan, lo que cazan de un lado suelten del otro. O sea, hagan este movimiento, y yo les puedo asegurar que con un movimiento así de simple, nada de violento, de cazar mucho, soltar mucho, no. Háganlo despacio y ese movimiento simplemente les va a permitir que el spinnaker inflado gire por delante. El proel no va a tener gran problema porque como ustedes le soltaron unos 20 centímetros previamente, despincha sin mayor inconveniente y pincha en el otro lado. En la trasluchada la maneja el trimmer del spinnaker. El que traslucha la mayor es bueno, si hay un viento que lo puede hacer, retener algún segundo en el medio, la mayor, para que el spinnaker no se desvente y realmente trasluche fácil. Veamos cómo hace esta tripulación ese trasluche. Van navegando, ¿ok?
el que tiene la mayor, la caza y la para ahí, ¿sí? Ahí la para, tic, y recién después la pasa. Miren que el spinnaker, el que lleva el spinnaker prácticamente no estuvo tirando y soltando acá, no, lo pasó suavemente, o sea, eso es importante, o sea, este movimiento de pasarlo suavemente lo ayuda al proel, le da tiempo, y aparte de darle tiempo al proel, gira el spinnaker por adelante. Hay que practicarlo, pero es muy simple. En barcos grandes es lo mismo, es decir, el spinnaker en popa redonda simplemente gira un poco por delante. Yo le digo, no es necesario modificar las escotas más que 1 metro y medio, que se casa de un lado y se suelta del otro. Si le hiciesen un nudo, si sueltan 20 centímetros, le hacen un nudo y agarran el nudo y lo pasan de una banda a la otra, el spinnaker traslucha fácilmente. ¿Cómo hacemos la maniobra cuando tenemos 2 escotas y 2 brazas? Bueno, ahí hay 2 posibilidades en términos generales. En términos generales, que es que una persona maneje las 2 brazas y otra persona maneje las 2 escotas. O, en otros casos, una persona maneja una banda, braza y escota, y la otra maneja la otra banda. ¿Por qué puede ser de cualquier lado formas? Bueno, porque la realidad es que cuando cazamos una, soltamos la otra, entonces no hay un gran problema en hacerla una u otra. A mí personalmente me gusta más que una persona maneje las brazas y otra persona maneje las escotas. Les digo por qué, porque de nuevo, el que traslucha es el que lleva las escotas de spinnaker. Ese es el que hace girar el spinnaker adelante del barco. Entonces, me resulta mejor, me parece que lo tiene más a la mano, si una sola persona maneja las 2 escotas. Y acá algo muy importante, todo el mundo se enloquece porque el tangón tiene que pasar por abajo y no se preocupen. No miren todos al pobre proel y al del palo que le baja el tangón y engancha. No. El que trima el spinnaker pasa el spinnaker mirando el spinnaker y se olvida del resto. Él tiene que pasar inflado el spinnaker de una banda a la otra. ¿Y cómo hacen para trasluchar el tangón? Bueno, antes del trasluche, el tripulante de proa se lleva la braza boba a la altura del estay, se sienta en el púlpito, se pone mirando para atrás, ya que el tangón le va a venir de atrás hacia adelante para poder despinchar, y en el momento que deciden trasluchar, simplemente se baja el amantillo en una forma así, ¿no? No es que baja así y así, ni baja así y así. Baja en una curva, baja el amantillo hasta que le llega a la mano del proel. Despincha y pincha el otro. ¿Sí? Es muy fácil. El spinnaker está mantenido por las 2 escotas. Las 2 escotas mantienen el spinnaker. Esto pasa, baja, despincha, pincha el otro lado y de la misma forma sube. Una vez que subió, entonces sí, cazan la braza, nueva braza de Barlovento. ¿Sí? O sea, el que maneja las brazas es muy simple. La braza de Barlovento, la que está usando en ese momento, la suelta un poquitito para que puedan despinchar el tangón. Despinchan el tangón, ¿sí? Lo despinchan. Y él de esa se olvida. Si la tiene en el molinete, no interesa, se olvida. Y solamente sigue el movimiento del proel mirándolo, y cuando empieza a subir el tangón, empieza a cazar rápido la braza hasta que se pegue al puño, nuevo puño de tangón. O sea, el nuevo puño de braza. Practíquenlo. Realmente es fácil.
es un problema de timing. La gente en términos generales tiene el problema de que todo el mundo mira todo. Hay que mirar tu parte. Si vos sos el trimmer de mayor, es un barco grande, acordate de tratar de traer la mayor y retenerla un cachitito en el medio antes de soltarla para el otro lado, para que el spinnaker no se desvente. Vos que sos el trimmer de spinnaker, simplemente girá el spinnaker y despreocuparte del tangón. El spinnaker me ha pasado de que se armó lío en la proa, y lo seguís llevando, y lo podés llevar 30 segundos, un minuto, con las dos escotas. Vas en popa redonda, inclusive en diálogo con el timonel, que no cambie mucho el rumbo, que sigue popa redonda, y el spinnaker sigue inflado, ¿sí? Y después pasan, el tangón lo pasan y se toman el tiempo que sea necesario. En términos generales, tengan en cuenta de que la escota de Genoa quede arriba del amantillo de tangón. Salvo que sea un amantillo partido, se dividió al medio, que no necesitamos de esto. Pero si no, recuerden que la escota de Genoa quede por arriba del amantillo de tangón. Esto es algo que también el proel tiene que llevárselo adelante cuando se lleva la braza boba y se acuerde de ponerlo por arriba. Si no lo lograron, ¿sí?, no enloquezcan. Piensen primero si la boya que van a virar, la van a virar con kiamuras, y tengan lista esa amura. Lista la amura con que van a virar la boya. Yo les recomiendo muchísimo que prueben, que practiquen la traluchada. Es muy fácil, pero la gente hace unos líos bárbaros y normalmente aparecen los 8 y la gente empieza a gritar y todo el mundo se enloquece. El timonel tiene que tener diálogo con el trimmer de spinnaker y el de mayor, y no hacer una traluchada violenta. Ir llevándolo. Y por último, bueno, llega el momento de que vamos a arriar, ¿sí? Entonces aquí hay dos posibles formas de arriar una espina. Obviamente, una es por sotavento, es decir, por sotavento de la Genoa y de la Mayor. Vamos a primero ver esta, que es la más, llamémosle así, tradicional, la más limpita, que es, llegamos a sotavento y vamos a orzar. Lo primero que hacemos es subir el Genoa. Ahí nos tenemos que fijar de que esté limpia la escota, la primera escota que vamos a usar esté absolutamente limpia. Y la otra, si está pasada por arriba del amantillo. Si no está pasada, no enloquezcamos, pero tengamos en la cabeza de que hay que pasar la escota por el lado correcto. Para hacerlo, ni bien liberemos la maniobra de spinnaker. Pero no nos enloquezcamos, porque lo que tenemos que concentrarnos es en cómo vamos a llegar a la boya de sotavento. Lo primero que vamos a hacer es tomar la braza boba, la que no está usándose, y ahí, de acuerdo a cómo sea el barco, lo llevaremos o al tambucho de proa o al tambucho de atrás. Por ahí vamos a recoger el spinnaker. No lo vamos a recoger por la escota de spinnaker, porque el escota de spinnaker está en el motón de popa. Y nosotros queremos tratar, en principio, de arriarlo en el tambucho de proa. Tomamos la braza, la boba, y la segunda maniobra que vamos a hacer es soltar toda la driza que vamos a tener marcado con una marca roja en la driza hasta que nos quede a 1,5 metros arriba del nivel del agua. Pero toda suelten, hagan, y que de esa manera el spinnaker colapsa, se desinfla
y el que está recogiendo lo recoge sin ningún problema. Si lo bajamos despacito, cuesta un montón porque viene inflado. Hay que soltarlo hasta esa marca, que la vamos a tener, la podemos tener en el stopper marcado, soltamos todo y ¡clac! Llega hasta entonces la espina y hace ¡tra! Y una que está ahí, lo traemos para casi horizontal, paralelo al agua. No soltemos la brasa más que hasta, digamos, 10 centímetros del stay de proa. No más que eso. No suelten toda la brasa. No bajen el tangón. No bajen el tangón. ¿Por qué no bajamos el tangón? Porque si yo tengo el tangón que esté, supongamos, 2 metros arriba de cubierta y suelto la drisa hasta otros 2 metros arriba de cubierta, el viento me ayuda, el viento que viene de abajo, a que el spinnaker no se vaya al agua y no se moje. Es decir, este lo dejamos alto, este lo dejamos hasta acá, hacemos ¡guau! Llegó ahí y ahí lo recogemos. Una vez que entramos, qué sé yo, el 80% del spinnaker ya lo tenemos muerto, ahí sí le soltamos toda la brasa, soltamos toda la drisa y metemos el último pedacito. Pero lo importante es lo otro. Cuando los spinnakers se inflan allá y se van al agua, es porque soltaron la brasa y soltaron la drisa más que el metro y medio arriba de la cubierta del barco. Si ustedes no lo hacen, no va a pasar. Y la otra riada es la riada por barlovento. Es decir, la riada por barlovento tiene una gran ventaja cuando es barlosota, ya el spinnaker nos queda del lado nuestro, y aparte es una arriada bastante limpia. Lo importante es, lo primero que vamos a hacer es sacar, en este caso, sacar el tangón. ¿Y por qué? Porque tenemos que limpiar barlovento. Y como vemos en esta foto, ¿sí? Que la vamos a tener un segundo paradita, acá, un tripulante hace de tangón humano, o sea, se separa del barco y sostiene la brasa mientras el proel acomoda el tangón en la proa. Esto lo podemos hacer un ratito antes, sin ningún problema, pero tiene que estar el tangón humano, ¿eh? El tangón humano es fundamental. Entonces, normalmente eso que era la brasa lo puede estar sosteniendo esta persona y el proel acomoda el tangón, se fija lo de la escota que vimos hoy, lo de la escota de barlovento, si es posible que quede por arriba de la mantilla. Y luego, ¿cómo es la maniobra? Veámosla cómo es la maniobra después. Este barco está llegando a virar la boya, ¿sí? Saca el tangón humano, miren, al lado de la boya, está al lado de la boya. Sueltan toda la drisa, de un tirón sueltan todo, ¿sí? Vieron que ahí no se le arrió todo, es porque no la soltaron toda. Pero miren, desaparece, si lo hubiesen soltado toda, y el escotero hubiese soltado la escota de spinnaker, entra toda perfectamente. Es decir, esta maniobra tiene una ventaja sobre la otra. Se puede hacer más cerca de la boya porque la tripulación ya está a barlovento. Es decir, arriba todos quedan a barlovento. ¿Ven? Tac, ahí están todos a barlovento. Entonces, si ahí hubiesen soltado la escota de spinnaker, que no la soltaron, ¿ves que ahí queda casada? Bueno, ahí el error fue que tendrían que haber soltado la escota de spinnaker. Si sueltan la escota de spinnaker y toda la drisa de spinnaker, se mete por el tambucho de proa sin problema y todo el mundo quedó a barlovento. Es una arriada muy limpia, ya les queda el spinnaker y el tangón del lado correcto para proximizar. Bueno, creo que con esto estamos, con los spinnakers. Seguramente vamos a hacer un pequeño intermedio, vamos a pasar el fin de semana, vemos qué se nos ocurre para la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana, que el domingo llueva poco y nos estamos viendo, ¿eh? Chao.